Dicen que para entender el presente hay que entender el pasado. Desgraciadamente, para entender el pasado no tenemos la máquina del tiempo que tanto hemos ansiado durante décadas. Sin embargo, en un pequeño rincón de la Serranía Baja de Cuenca hemos inventado algo mejor. Querido oyente, te invitamos a que te unas a nosotros en este viaje en el tiempo donde hablaremos sobre la vida en la España rural de los años 50 y 60. ¿Cómo era la sanidad en su Fatal. día? La sanidad era fatal. ¿Cómo era la sanidad en su día? Ay, aquello mal. Uy, el sistema sanitario fatal. Hubo una epidemia y se ve que después se comprobó que era tifus y entonces era mortal, ¿sabes? Jóvenes de 20 años. Y claro, decía, ¿de qué ha muerto? La respuesta, una mala vuelta. Esa era la mala vuelta. Claro, ni supieron de qué era aquello, porque ella fue en muy poco espacio de tiempo. Claro, ahora piensas que era una epidemia, claro, era tifus. Pero entonces no lo detectaron. Cuadra de animales, gorrineras de animales, con gallinas y toda la cuestión esta de los animales domésticos, que es fatal. Ocurría que eso servía, pues en muchos casos, pues para calentar el piso de arriba, estaban siempre en el piso de abajo. Allí en el pueblo, cuando se moría alguien así de repente, decían que se había muerto de un cólico miserere. Y pues eso, pues podía ser un apéndice o... Bueno. Pero me acuerdo de morir gente que entonces no se explicaban. Hablaban de algunos que llaman las maltas, que son las fiebres maltesas. Aquí le llaman las maltas y no sé qué. Pero el sistema sanitario, pues, no sé, después de la guerra no sería muy bueno. En aquellos tiempos yo tenía 12 años y tuve las fiebres maltas, que de niño no las tenía nadie. Era fiebre y se me ponía unas veces en el brazo y otras veces en la cadera. Cuando se me ponía en el brazo, que no lo podía mover, entonces me iba pasando a la cadera. O sea, ¿usted no podía mover El o el brazo, brazo nada. o la pierna? Cuando lo tenía en el brazo no podía mover el brazo y cuando se me ponía en la cadera no podía caminar. ¿Y usted qué se tomaba para...? ¿O qué le daba? Entonces nada. No se daba nada. Estaría como un mes o un mes y pico O sea que... y no podía andar. Miraban meses la gente enferma, casi sin saber el que eran las maltas. Y lo más de todo era dolores, mucha reuma, mucho, porque hacía mucho frío, lo más grande. También de infarto también moría la gente, de huesos, la gente con bastón y con... Ahora también vamos, pero porque tenemos muchos años. Pero entonces las maltas también eran, que se ve que eso venía del ganado. Otras enfermedades, pues es que las enfermedades que entonces detectaban era la siguiente: o le ha dado un cólico miserere o un yuyú en la cabeza, que normalmente sería un ictus, o el cólico miserere, pues un apéndice perforada o un ataque al corazón Y si se ponía una persona enferma, pues por eso los bebés morían tantos, que tenían 10 o 12 hijos. No, yo tengo 3 hijos, pero he tenido 10. Era muy normal. A los 50 años una mujer era vieja. A los 50 años una mujer aquí no tenía dientes. A los 51 un hombre no tenía dientes tampoco. Y tampoco había dentistas que se pudiese paliar la cosa. Está claro que la sanidad era horrorosa, pero nuestros compañeros de la máquina del tiempo se preguntarán ¿cómo se podía pagar a los médicos en aquella España del trueque?
se le daba una pequeña cantidad al boticario y luego tenías derecho a que te visitara todo el año, no sé si pagando una pequeña cuota o... Claro, eso no me acuerdo muy bien pero sé que se le daba de lo que se cosechaba, por ejemplo, trigo. O sea, al boticario cuando subía dice, no, que está el boticario por ahí cobrando. Se le daba un poco de trigo y luego tenías derecho a lo que tuvieras. Funcionaba de la siguiente forma. Al médico se le pagaba por la visita que hacían, o por el contrario, hacían le llamaban la iguala, que daban al médico, pagaban en función de las visitas que había hecho. Por cierto, mi padre le recaudaba al médico el trigo, la cebada, los cereales que se pagaba por la visita de don Jesús. Una fanega de trigo no era dinero. Teníamos que darle trigo o cebada, lo que fuera, de todo eso le dábamos. Pagaban una cuota, ¿sabes? Y yo creo que tenían derecho a asistencia, ¿eh? Pero que siempre le regalaban cosas. Siempre el hombre se iba cargado. Las alborgas del caballo que llevaba una yegua, se las llevaba siempre llenas. O sea, que compensaba una cosa con otra, ¿sabes? ¿Cómo era? ¿Cómo se organizaba cuando alguna mujer estaba para dar a luz? Sí, pues mira, si se ponía mala, mira, yo estuve 24 horas, que ya mi Antonio nació muerto, y yo ergarrá de arriba abajo. Hasta que no me ergarré toda, pues no nació el niño. Hoy yo he visto por mis nietas que les ponen una inyección y en un momento y no sufren. Pero aquí, ya te digo, yo me puse a las 5 de la tarde, me puse con dolores. Y hasta el otro día, a las 7, no di a luz. Parían en sus casas. Y sin médicos. Con ayuda Y de... sin médicos. Ayuda como Si acaso había una cosa un poco, iba el practicante. Como mucho. Con la ayuda de una patrona, una mujer que se dedicaba, bueno, las Bueno, ordeñas. entonces pues había algunas que eran entendidas, como mi abuela, y tenían pues, entonces a lo mejor tenían 55 años o 60, acordándonos nosotros. ¿Los hombres ayudaban algo en los partos a las mujeres? No. Bueno, Los hombres no ayudaban nada a la mujer. los hombres no, las mujeres. Pues entonces es lo que me La interesa. comadrona solían... Me pregunto si esto de los mayos era algo así como el Tinder de la época. Se me ocurre que le preguntaremos a nuestros protagonistas qué era y en qué consistía. ¿Qué era eso de los mayos? A los mayos, muy bien. Yo viví aquí siempre. El primer mayo que me echaron era mi padre alcalde y yo tenía 10 años. Los mayos eran muy emocionantes. Los mayos, sí. Una tradición muy bonita, para mí era muy bonita, porque era el último día de abril, que cantaba ya estamos a 30 del abril cumplido, alegraros damas que mayo ha venido. Al llegar el 30 y estamos a 30, al llegar el 30 de abril venían los mayos. Los mayos consistía en lo siguiente: normalmente el mozo o chico que iba ya detrás de una chica es el que pujaba o el que le cantaba el mayo. Había rondalla, entonces cada chico que normalmente ya había tonteado con la chica y se gustaban entre ambos, pues se cantaba el mayo, se cortaba una rama y se colocaba en la ventana de la malla, que normalmente luego aquella malla ya formalizaba con otro evento, que era el que les llevaba o nos llevaba a Santerón a grupar de la caballería que el mayo tenía.
cantaban los mayos debajo de la ventana. Rondaban el pueblo lo rondaba. Ya ha llegado mayo, florido y granado. Bueno, yo ya no me acuerdo. Y arriba, sí. Y ellos llevaban una escalera y colgaban la enramada, que muchos años... Si había balcón, balcón, y si había ventana, ventana. Muchos años estaban los cerezos floridos, floridos. Y entonces, pues, a lo mejor era la 1 o las 2 cuando lo cantaban. Ay, a ver quién me echa el maíz. Entonces, buscar parejas, gustarse entre chico y chica. Claro. O sea, para... Al que le gustaba una, pues, iba por aquella. Sí, sí, los mayos. Y a la hija del alcalde se lo echaban la primera. Y mi madre dice: Carmen, te están cantando el mayo. Digo, pero si no no será para mí, porque Lorenzo estaba en la mili. Digo, no será para mí. Dice, sí, pues asómate y verás cómo está en la puerta. Y siempre, hasta que vino mi novio de la mili, siempre me echaron el mayo, porque mi madre les daba una taja de magro así de grande. ¡Ostras! Y siempre me lo echaron, cada año. Pero decían, la tía Victoriana es la mejor taja que nos da de magro. Se iba casa por casa, te gustaba una chica que luego a veces de los mayos salían noviazgos. Y le echabas el mayo a una chica y se cantaban y luego se le colgaba en su reja pues una rama de manzano florido o almendro o de olmo o de chopo, de una enramada. ¿Qué pasaba si una chica era muy guapa y tenía 10 detrás? Bueno, pues había competencia entre los chicos, pues había competencia. El que podía y tenía caballería, había una fiesta en Santerón. Era el día Santerón. Que va con... Bueno, y entonces que va con caballería. Ponían el macho, lo ponían el mayo a una chica, pues solía llevarla atrás, a Santerón. La chica pues y montaba atrás. Machos, y bueno... adelante de donde vivís vosotros, que se juntan, de allí salían. A ver quién corría más. A ver quién corría más. Y luego nos llevaban a Santerón. En los machos, con el mayo, íbamos a Santerón. Nosotras diseñábamos un dibujo y bordábamos un pañuelo para la chaqueta, digamos. Lo bordábamos en casa de la Luisa y la Benita. Santerón había costumbre de que llevarla, que venían los turneros de Vallanca, con turrón y con... Pero primero, la maya le tenía que bordar un pañuelo al mayo. Para llevarlo, y luego se lo ponían aquí. Era como seda, pero bordado a mano, hacer un ramito. Y por supuesto, con el beneplácito de su familia. Claro. Sí, tenían que estar... Se miraba que las familias pues se llevaran bien y bueno... Y luego, para el día de San Juan, nosotras les regalábamos el pañuelo y ellos nos regalaban confitura, compraban confitura de los torneros y nos hacían ese regalo. Y luego corrían debajo de tu casa, en la puerta aquella que decimos que hay así, de allí salían a ver cuál corría más y mejor. Y alguna pues había salido despedida o alguno. Lo pasábamos muy bien. No teníamos nada, pero ilusión
y pasarlo bien lo pasábamos. Yo luego, como me eché novio tan pronto, mi padre no estaba de acuerdo. Sí. Y pasé mucho. 5 años novia, nos veíamos donde podíamos. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, hubo 2 oleadas migratorias en Casas de Garcimolina. Una fue entre 1910 y 1930 y la otra fue en los años 50 y 60, cuando 3/4 partes de la población emigró a Barcelona y Valencia. ¿Cuándo empezó la gente a emigrar? ¿En qué años? Yo concretamente en el 57, también el efecto llamada de mi hermano, pero a partir de ahí ya empezaron a emigrar a Valencia. Yo te digo que fui de los primeros que, bueno, ya empezó la avalancha, mis padres y muchas familias más aún se quedaron. Antes de los años 60 ya se iban, porque nosotros nos fuimos en el 63 y mis cuñados y mucha gente a Valencia ya estaban, ya estaban. Ya quedábamos pocos. En el 50 para adelante empezó la gente a irse. Sí. Económicamente no se prosperaba, y más cuando habían muchos hijos. Buscar otros alicientes. Aquí era la agricultura, era el pastoreo, cada cual se cosechaba lo que podía, el que más. Porque aquí era muy duro vivir aquí, porque es un terreno pobre. Porque aquí no había medios de vida, y como no había medios de vida, pues la gente, el uno a Barcelona, el otro a Valencia, el otro fueron emigrando, y a medida de que la gente se fue colocando, iba tirando de la gente que quedaba en el pueblo. La gente quiso otra cosa. Por ejemplo, Julio, como trabajaba en Plaza y Janés, y estaba de jefecillo, llevó a muchos a Barcelona. Los inmigrantes seguían llegando a ritmo creciente, sin posibilidad alguna de hallar alojamiento para los recién llegados. La autoridad superior se limitaba a montar servicios policíacos de vigilancia en las estaciones de llegada a Barcelona, deteniendo a quienes no podían justificar un domicilio y recluyéndolos en el Palacio de las Misiones de Montjuïc, una especie de campo de concentración para desde allí, y previa clasificación, reexpedirlos a sus pueblos de origen. Mariano Montesinos se fue para allá, y en la estación de Francia lo cogieron, como cogían a muchos. No tenía contrato de trabajo, no tenía dónde ir a trabajar, si por el contrario tenía familia, pero los cogían, cierto, a misiones que decían que era el estadio de Montjuïc, no decían que era aquello, el estadio de Montjuïc. Porque es que si a usted lo cogían al bajar del tren, a mí no me preguntaron a qué viene aquí a pasar unos días. Pero luego cuando vieron la carta de contrato de trabajo, pues ya dije, usted viene a pasar unos días y viene con 500 pesetas y una carta de trabajo. Allí los tenían 3 o 4 días, el que lo reclamaba familiar o alguien con una carta, un requisito que debe trabajar en mi taller, en mi fábrica, lo que fuera, se lo llevan, y el que no, por donde había venido, a su pueblo. Y entonces a mi tío le exigen el contrato del piso donde va a dormir, donde yo iba a dormir. Y claro, a la que vino, yo estaba en Montjuïc. Los llevaban a Montjuïc y después los devolvían. De Murcia, de todos los sitios, pero de andaluces, eso que se ve que era barbaridad. Bueno, entonces había mucha diferencia social, mucha. Por si lo anterior fuera poco, el régimen franquista impuso un impuesto a todo aquel que pretendía traer comida o mercancía a las ciudades. Era el llamado fielato.
El fielato había que pagar todo lo que entraba dentro de tránsitos de Valencia, había que pagar de todo. Y él, no sé lo que pagó, pero dice, qué cabrones. Dice, si te cobran casi yo que vale. Sí, el fielato. Era un pago que se hacía de cruces para adentro. Pero si ibas en el tren no era en tránsitos, era en la estación misma. A la salida de la estación había una ventanilla y se pagaba el fielato que llamabas, y ahí te cobraban si llevabas una gallina o un conejo o algo por entrar en Valencia. Entonces veníamos en el tren y a Valencia costaba no sé cuántas horas de ir, y luego de Valencia a Utiel no sé cuántas, y luego de Utiel aquí, madre, a Landete, que tampoco llegabas aquí, madre mía. ¿Y Landete qué? Y en Landete pues había que bajar con un burro por la gente que venían. Si lo cogía por la mañana, pues unas 8, 9 horas costaba el tren a Valencia. Hasta Valencia. Hasta Valencia. A Valencia había que coger otro, que era el correo de Valencia-Madrid, que llegaba a Buñol, y cierto lo que os digo, teníamos que bajar del tren y empujarle en la cuesta de Buñol. En el puerto de Buñol. ¿Cómo se iba desde Valencia a García-Molina? Mira, había un coche que era antediluviano. El equipaje arriba del todo. Había una escalera y arriba ponías el equipaje. Teníamos que ir con tren hasta Utiel. Y a las 7 de la tarde salía el coche ese. Llegábamos a Utiel más negros que tiznaos. Subíamos y ponían el equipaje, como te digo. Pero es que llegábamos a Talayuelas, allí aparcaba el coche el chofer y lo menos una hora o más estaba él a su albedrío. Iba a merendar, y todos allí pues bajábamos. Sí, y bajábamos por allí, paseábamos lo que, ¿sabes? Y claro, llegabas a las 10 de la noche, o sea, de Utiel a Landete tardabas 3 horas, que llegabas llena de polvo, ¿sí? Porque los ventanales no cerraban bien, no se podían abrir, en fin. Y todos allí apretados. Al llegar a Landete, o bien te habían bajado de aquí de García-Molina con un mulo para subirte aquí, o de aquí había que bajar con el mulo para llevarnos para allá. Pero no a mí, a Cristo, a los quintos, a todo el mundo. Sí. A veces tenías que venir a un tal Julián de Landete como un taxista, tenía una furgoneta y le llamabas y te traía. Y si no, yo me acuerdo también de venir huyano a la fiesta y venir en una camioneta unos cuantos. Pero bueno, oye, era lo que había y yo con tal de irme al pueblo, lo que fuera. You've never seen Paris, you never drank champagne, you've never been to the seaside, for you it's only clouds and rain. You never went out for dinner, you never slept in a hotel. Your mother always told you, son, one day you will marry well. And so it goes, the old unchanging story. You can't change, but you cannot choose where you come from. You never took a plane, you never sat in a new car. These things are not for people who seem to come from afar.